La diputada Patricia Lugo va a presentar las 4 reservas que tiene. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Respecto a este artículo número 89, debemos considerar que en el mundo de la radiodifusión de uso social se han ido abriendo espacios cada vez más grandes. Su importancia radica en que hoy por hoy son considerados factores indispensables de cohesión social. Sus propósitos culturales, científicos, educativos y sin fines de lucro los dotan de nobleza, pues entre ellos destacan los medios comunitarios e indígenas y por lo regular su intención ha sido la de favorecer a la comunidad y su desarrollo. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, define este tipo de concesiones como emisoras que hacen este ejercicio en diversas condiciones, poniendo en común ideas y creencias que se transforman en innovadores procesos comunicativos. Radios comunitarias hechas por mujeres, comunidades indígenas, colectivos de jóvenes de zonas rurales y urbanas. Todas con un fin común, la libertad de expresión y comunicación, derechos humanos fundamentales reconocidos por tratados internacionales que deben ser garantizados como tales por todos los estados democráticos. En ese sentido, la minuta enviada por el Senado de la República mantiene limitantes en el tema del financiamiento para las concesiones de uso social. Dentro de los medios de obtención de recursos se contemplan los donativos, aportaciones y cuotas de cooperación, convenios de conversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus fines y venta de publicidad a los entes públicos federales, estatales también, los cuales destinarán el 1% del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizados en sus respectivos presupuestos. Sin embargo, no se contempla la posibilidad de patrocinio. Es por esto que mi propuesta va en el sentido de modificar el artículo 89, fracción octava, donde dice: patrocinios, entendiéndose como tal el pago en efectivo o en especie que realiza cualquier persona denominada patrocinador, a fin de que se haga la mención o presentación visual de la denominación o razón social de la persona que realizó el pago sin inducir la comercialización o venta de ningún producto o servicio. Los patrocinios tendrán las siguientes características. Deberán constar por escrito y establecer los derechos y obligaciones específicos entre el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y el patrocinador. Su formato no podrá corresponder al de un anuncio comercial y su duración no podrá exceder de 5 segundos. Únicamente podrán hacer la mención o presentación visual del nombre, denominación o razón social del patrocinador sin destacar ni exaltar sus atributos específicos. Podrá mencionarse o presentarse visualmente la rúbrica, lema o eslogan del patrocinador. Mediante el patrocinio podrán informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleven a cabo el patrocinador y el patrocinio podrá financiar la instalación y operaciones de estaciones de radiodifusión, así como de producción de segmentos o programas completos de radiodifusión para una mayor transparencia. Esto es en cuanto al artículo 89. En mi reserva del artículo 256, quiero reconocer la voluntad del Gobierno federal por incluir en su propuesta un espacio que no compete única y exclusivamente a aspectos técnicos, sino que reconoce y contempla el destino final de las actividades que engloban la radiodifusión, que son personas, individuos como nosotros, millones de mexicanos que quienes antes de esta norma no se les reconocía de manera expresa un elemento fundamental como son los derechos de las audiencias. Se ha dado un primer paso con la inclusión del tema de los derechos. Sin embargo, fue un paso muy pequeño, incluso tímido, al pretender que los únicos que lo contemplen sean los concesionarios que ofrecen el servicio público de radiodifusión, como lo establece la propuesta del artículo 256. Asimismo, desconozco si fue por descuido, malicia o falta de interés que la redacción del artículo anteriormente mencionado quedó sin pies ni cabeza al principio del mismo. Se establece que el servicio público de radiodifusión de interés general deberá de prestarse en condiciones de competencia, lo cual evidentemente limita su aplicación posterior después del catálogo de buenas intenciones que deberá contemplar el servicio público de radiodifusión. El segundo párrafo del artículo instituye que los concesionarios de radiodifusión o de televisión de audio restringidos deberán expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Es aquí donde el artículo
se vuelve particularmente confuso o engañoso, pues ese párrafo, si le aplica a todos los servicios de radiodifusión, y qué bien que todos tengan que expedir códigos de ética para que se autorregulen, pero qué pena que el comienzo del artículo, donde realmente se encuentran las buenas intenciones, ya no los abarca a todos. La cuestión es, ¿por qué no dar un gran paso y que todos los concesionarios de radiodifusión respeten y atiendan los derechos de las audiencias? Si el servicio de radiodifusión comercial cuenta con más del 50% de la misma y por esa razón el propio IFETEL definió como preponderante a Televisa, que tiene 4 canales de televisión abierta y múltiples estaciones de radio. No podemos esconder la realidad de nuestro país. La radiodifusión comercial, que engloba a Televisa y TV Azteca, entre otros, cuenta con el 95% de la audiencia. ¿Por qué no atender los derechos de la misma? ¿Por qué reducirlo al servicio público de la radiodifusión? Es por ello que recomendamos en el artículo 259 y 261, en el artículo 256, fracción 20ª, segundo párrafo. Los concesionarios de radiodifusión, incluyendo a los que presten el servicio de televisión o audio restringido, deberán expedir códigos de ética con el fin de proteger los derechos de la audiencia. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, diputada. Sí. Continúo. Si quiere una vez presentar las otras reservas. Continúo con el 259 y 261. En el mundo globalizado, la sociedad necesita ser escuchada, no solo por cuestiones políticas y sociales. También requiere opinar acerca de los contenidos que recibe a través de los medios de comunicación. Tiene derecho a recibir una comunicación de calidad con contenidos que sean acordes a sus valores y educación, a tener la tranquilidad de que se respetan los horarios para la transmisión de contenidos no aptos para niños y jóvenes, así como herramientas que permitan la interacción de los medios y las autoridades para lograr una comunicación real y que se reduzca a una simple transmisión de mensajes como actualmente se vive. La principal característica de organismos internacionales es que no deben depender del gobierno y mucho menos de los concesionarios. Algunos ejemplos de los consejos para la comunicación, por ejemplo, en Francia, el Consejo Superior Audiovisual, en Italia, autoridades de las garantías de las comunicaciones y en Reino Unido, la BBC. Esto por citar solo algunos. Todos ellos, los que hemos mencionado, son independientes, tanto del gobierno como de los concesionarios. En cambio aquí, no obstante, la propuesta del Ejecutivo Federal y la minuta enviada por el Senado de la República distan mucho de parecerse a los casos europeos. En principio, no ha sido capaz de desvincular al gobierno de las cuestiones referentes a los contenidos. El referente para su coordinación y supervisión continúa siendo la Secretaría de Gobernación, dependencia que en sus atribuciones encuentra principalmente la de coordinar las relaciones del Ejecutivo Federal con otras dependencias y con el Congreso de la Unión. Es decir, su encargo es primordialmente de carácter político, lo que favorece que el gobierno intervenga y responda a intereses ideológicos y partidistas en beneficio o detrimento de un concesionario. Sin embargo, lo más triste de la propuesta es que se ha dejado a la buena voluntad de los concesionarios de radiodifusión la Defensoría de Audiencia, que en caso de aprobarse serán los propios concesionarios los responsables de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos, pues incluso el texto actual limita la Defensoría de las Audiencias a los establecidos en los códigos de ética, cuando estos son de carácter y aplicación interna, y su incumplimiento jamás podría derivar en una sanción por parte de las autoridades competentes en la materia. Nos queda claro que para desvincular a la Secretaría de Gobernación de todo lo referente a los contenidos, se tendría que reformar una serie de normas, por lo que en otro momento procesal parlamentario presentaremos la propuesta. Sin embargo, no puedo dejar pasar lo que es la Defensoría de Audiencia, que es responsabilidad de los concesionarios. Es por ello que hacemos la siguiente propuesta de modificación al artículo 259.
La Defensoría de Audiencia es el área dependiente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, encargada de hacer valer los derechos de los televidentes y radioescuchas. Será responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Atenderá las reclamaciones, sugerencias y quejas de los radioescuchas y televidentes sobre contenidos y programación. Asimismo, emitirá recomendaciones a los concesionarios y dará vista a las autoridades competentes cuando no se cumpla con lo dispuesto en la presente ley en materia de contenidos. Los radioescuchas o televidentes deberán formular sus reclamaciones por escrito e identificarse con nombre, apellido, domicilio y teléfono, así como correo electrónico, a fin de que reciban una respuesta individualizada. Asimismo, deberán presentar sus reclamaciones o sugerencias en un plazo no superior a 7 días hábiles posteriores a la emisión del programa objeto de la misma. Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, el defensor emitirá una recomendación o respuesta de acción correctiva al concesionario de radiodifusión correspondiente. El defensor responderá al radioescucha o televidente en un plazo máximo de 20 días hábiles, aportando las respuestas, en su caso, la aplicación que a su juicio merezca. Artículo 261. Los concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una figura que atienda las recomendaciones y acciones correctivas de la Defensoría de Audiencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que podrá ser el mismo concesionario, conjunto entre varios concesionarios o a través de organismos de representación. Tendrán 15 días para llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes a actuar las recomendaciones. Finalmente, sobre el artículo 311, es acerca de esta figura precisamente del defensor de audiencia. ¿Qué juez aceptaría su cargo si la ley establece que es su responsabilidad la buena conducta de los ciudadanos, que el titular de los órganos internos de control aceptarían su cargo si la ley que los rige establece que es su responsabilidad la buena conducta de los servidores públicos? Pregunto a los elaboradores de esta minuta y de paso a los senadores de la República que discutieron hace unos días y la aprobaron, ¿por qué permitieron entonces que la responsabilidad del defensor de las audiencias nombrado por los concesionarios recaiga únicamente en él, pagando una multa de $100 a $500 mínimos diarios vigentes en el DF por no cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 259 y 261 de la ley, o por no cumplir con los lineamientos de carácter general que emite el IFETEL sobre las obligaciones mínimas para los defensores de audiencias? De quedar como está la redacción de los artículos 259, 261 y 311, las plazas de defensor de audiencias pretendidas por el Gobierno federal y el Senado de la República quedarán permanentemente vacantes, como lo hemos mencionado anteriormente. Los artículos referentes a la Defensoría de Audiencia serán únicamente artículos de ornato, que desde su inclusión pretendieron únicamente callar las demandas ciudadanas en cuanto a derechos de audiencia y su defensa, pero que nunca se consideraron como una opción real para ser aplicables. ¿Dónde queda la responsabilidad del concesionario, quien realmente está beneficiado de la confianza que le confiere el gobierno al permitirle la explotación y aprovechamiento de los bienes que son uso exclusivo de la nación? Es claro, lo que se pretende por un lado anunciar con estridente pirotecnia legislativa, termino, presidente, que por primera vez se reconocerán sus derechos a las audiencias, pero a sus espaldas, en lo oscuro, se establece un procedimiento ligado a las televisoras que prácticamente vuelven inviable el hacer efectivos estos derechos. Es por ello que yo propongo para el artículo 311, en la fracción C, en el inciso C, donde dice, con multa de 100 a 500 salarios mínimos diarios vigentes del Distrito Federal al concesionario autorizado o programador por no cumplir con las obligaciones establecidas, según reza en la fracción primera, y en la 2, por no cumplir con los lineamientos de carácter general que emite el Instituto sobre los lineamientos para expedir el Código de Ética. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias por su atención.